el título de la presentación es Metodología del aprendizaje en el marco de las tecnologías de la información geográfica, ¿cierto? Desde una experiencia acá de la Universidad de Magallanes, que es una universidad que está en el extremo austral de Chile, ¿cierto? Para que se ubique en paralelo a Río Gallegos, más o menos, antes de Tierra del Fuego. Y bueno, yo estoy acá desde el 2014, desde que salí del Instituto Gulich. Trabajo en el Departamento de Ciencias Agropecuarias y Acuícolas de acá de la Facultad de Ciencias, y la verdad que me enfrenté a este desafío de la educación eh, desde que salí del Instituto Gulich. Yo terminé de estudiar el 2014 y, o sea, estuve hasta julio y hasta fines de julio, y en agosto empecé a hacer clases acá en la universidad, en la Escuela de Agronomía específicamente. Entonces, tal como sale esa persona ahí, dije, bueno, gracias Gulich, siempre agradecido por la oportunidad de haber estudiado allá, ¿cierto? Y bueno, ahora me voy directo a aplicar los conocimientos, ¿cierto? En este ámbito de la educación, pero puse la misma cara que ese perrito que sale ahí, ¿cierto? Y dije, bueno, pero ¿y cómo se hace clase? No tengo ninguna herramienta pedagógica, y que es finalmente la realidad que se enfrenta cualquier persona que se forma, ¿cierto? Que no es directamente un profesor, ¿cierto? Y que finalmente termina siendo clase como un acto reflejo, ¿cierto? Desde ese momento yo tenía la visión de una educación bastante similar a a la de siempre, ¿cierto? Porque finalmente cuando uno no tiene herramientas de hacer clases, de entregar conocimiento, eh, termina siendo lo que conoce, ¿cierto? Lo que termina imitando a los profesores que tuvo, termina imitando la educación que vivió en el colegio, en la universidad, ¿cierto? Y desde ese enfoque, uno no percibe tantos cambios. Uno ve un aula de 1960 y del 2020 y pareciera que la forma de educar seguía siendo la misma, ¿cierto? Versus cuando uno ve un modelo de un auto de 1960 y otro de 2020 y el cambio es totalmente drástico, ¿cierto? Entonces hasta ese momento era mi percepción. En realidad es como un tema a discutir, ¿no? No sé si es tan así. Desde algún punto de vista puede ser que la educación tenga cierta reticencia al cambio. No sé si es porque no es porque la educación no lo empuje, ¿cierto? Sino es porque tal vez culturalmente tenemos eso que nos pasa, que seguimos haciendo lo que uno vio, ¿cierto? O como lo percibió, como percibió la educación desde la educación inicial. Por suerte bueno, acá la Universidad de Magallanes tiene un soporte institucional, esto es una realidad, ¿cierto? Por lo tanto, y creo que todas las universidades tienen eh, algo para tratar de atacar este problema, ¿cierto? De que es gente enseñando sin herramientas. Entonces, bueno, desde la universidad hay una formación docente que es el diplomado de docencia universitaria, que yo rápidamente lo tomé porque me sentía un poquito perdido, ¿cierto? Ejerciendo este rol. Y también, últimamente, acá en Chile, me imagino que en Argentina también, hay algo que se ha posicionado muy fuerte, que es la vinculación con el medio. Antiguamente la labor académica, ¿cierto?, consideraba la gestión institucional, la educación o docencia y la investigación. Hoy día hay una cuarta rama que es la vinculación con el medio, y es muy importante. Eh, y esta vinculación con el medio también se articula de alguna manera con la formación docente o con esta forma de enseñar, porque ahí les voy a comentar después, porque hay una política donde esta vinculación con el medio tiene que ser bidireccional, y una de las formas de hacerlo es a través de la educación o de la formación, ¿cierto? Bueno, dentro de toda esta formación aparecieron un montón de conceptos, ¿cierto? Constructivismo, conocimiento, aprendizaje significativo, proceso, habilidades, aprender, un montón de cosas que en realidad hacen de esto que sea algo bastante complejo, ¿cierto? En realidad uno se mete en un mundo que no va a terminar de conocer en realidad, ¿cierto? Porque primero no tenemos la formación y aparte que es toda una ciencia, ¿cierto? El tema del aprendizaje. Me sirvió para darme cuenta de que era un incompetente, ¿cierto? Pero consciente en ese momento. O sea, me convertí en un incompetente consciente porque al menos sabía hacia dónde avanzar, ¿cierto? Más o menos hacia dónde está el camino. Eh,
Bueno, eh, desde ese punto de vista, eh, me quedo con esta parte de aprender, de qué significa aprender, ¿cierto? Aprender es un proceso interno, ¿cierto? Activo e interpretativo, por lo que solamente se puede facilitar este aprendizaje, ¿cierto? En la medida que esta persona que quiere aprender, ¿cierto? Sepa cómo tenga conciencia de cómo aprende y monitoree su forma de aprender, ¿cierto? En realidad, para que hoy día, o el nuevo enfoque de la educación, ¿cierto? O el que yo empecé a percibir desde que empecé a ejercer este rol, es que los estudiantes cambian de rol, ¿cierto? Ya no es el estudiante estático pasivo, el estudiante tiene que ser el protagonista de su propio aprendizaje, ¿cierto? Uno estaba acostumbrado un poco a creer que el profesor era, el buen profesor, era el que te hacía entender, el que tenía la habilidad para lograr explicarte algo de una manera sencilla y uno aprendía. Y eso está bien, yo creo que de alguna manera ocurre cuando hay personas que tienen más o menos habilidades de transmitir los conocimientos. Pero en realidad el nuevo enfoque o este enfoque más constructivista, ¿cierto? Tiene que ver con que el estudiante es el propio protagonista de su aprendizaje. Él es el que tiene que aprender. No es responsabilidad del profesor hacer que este estudiante aprenda, sino que es propia de él. Desde ese enfoque, también el profesor tiene otro rol, ¿cierto? Es un rol de facilitador, un entrenador, no es el que tiene esa responsabilidad que recién mencionaba, ¿cierto? Y por supuesto eso tiene que estar acompañado de un ambiente propicio, ¿cierto? De un lugar que facilite esto. Me quedo con una frase o una analogía que hacía una profesora en este diplomado de docencia universitaria que les comentaba, que decía que un profesor con este enfoque, ¿cierto? Un buen profesor es aquel que organiza una fiesta, ¿cierto? Compra todo lo que el picoteo, hace todo, pone la música, ¿cierto? Deja todo para que la gente en la fiesta lo pase bien y él se queda mirando desde la ventana. ¿Cómo ocurre esa fiesta, ¿cierto? Ese es como un poco el, el enfoque. Y por ahí me gustó porque a mí me gusta organizar fiestas, así que me gustó esa forma. Bien, entonces, de este enfoque, donde el profesor tiene que facilitar este nuevo rol del estudiante, de que él busque su conocimiento, ¿cierto? En la clase expositiva tradicional no ayuda mucho, ¿cierto? No es no digo que esté mal, ¿no? Pero no facilita este otro rol del estudiante donde él tiene que activarse, tiene que entender que es él el que tiene que buscar el conocimiento. Entonces, aquí aparecen varias herramientas que permiten facilitar esto, ¿cierto? De cambiar este paradigma de los estudiantes. Entonces, por ejemplo, tenemos metodologías activas, que son metodologías donde el estudiante sale de la silla, ¿cierto? Y empieza a hacer otras cosas. Entonces está, por ejemplo, el aprendizaje basado en problemas, ¿cierto? Donde el contexto tiene mucha importancia. Es decir, hablemos del espectro electromagnético, como aparece ahí, ¿cierto? Si yo hiciera la clase convencional, estaría media hora o tal vez una clase, ¿cierto? Hablando del espectro electromagnético, de las características, la longitud de onda, de la frecuencia, cuáles son los rangos que más se utilizan en teledetección. Pero bueno, eso no va en el enfoque que estamos conversando, ¿cierto? Entonces, este aprendizaje basado en problemas lo que hace es tratar de contextualizar, poner un contexto de lo que se está buscando aprender, ¿cierto? Eso tiene que ser bien pensado, planificado, ¿cierto? Acá saqué la típica imagen del libro de Chubieco, ¿cierto? Donde aparece el infrarrojo cercano, entonces, como para entender de qué está el espectro no visible, y de ahí una serie de preguntas. Entonces, yo creo que es lo que nosotros conocemos, son estas actividades colaborativas que siempre se han hecho, pero bueno, cuando uno entiende el por qué, se hace un poquito más interesante el resultado, de entender de que uno trata de buscar estudiantes que quieren buscar respuestas, ¿ya? Como de activar esa inquietud o esa curiosidad por aprender. Tenemos otro tipo de herramientas como trabajos colaborativos, por ejemplo, rompecabezas, si yo quiero entregar un conocimiento, un capítulo
Por ejemplo, acá la introducción en los sistemas de información geográfica, esto se puede dividir en grupos, los grupos discuten, después el grupo A le enseña al grupo B, el grupo B al C, y así, ¿cierto? Esto no tiene nada nuevo, ¿cierto? Más que nada está dentro de un concepto de esto del constructor, metodología. Ahora, este tipo de métodos en realidad a mí me gustaron mucho y los implementé, pero no son fáciles de implementar. Es difícil generar un ambiente propicio para que el estudiante te siga, te crea el cuento, se entusiasme, ¿cierto? Y lo haga realmente a conciencia. Como que depende mucho de las habilidades que tenga cada uno, ¿cierto? De lograr eso, ese ambiente. A mí, la verdad, me ha costado un poco implementar esas metodologías. Las he hecho, creo que son buenas, pero en realidad hoy día quería hablarles sobre todo de una de las metodologías que coincidentemente este semestre implementamos acá y a mí me resultó, me hizo mucho sentido. Y la verdad resultó una experiencia muy bonita y es lo que quería compartir hoy día, sobre todo con ustedes, que es la metodología del aprendizaje más servicio. Este aprendizaje más servicio tiene mucho que ver con lo que les hablaba, tiene que ver con el contexto, ¿cierto? De aprender haciendo en un contexto real, de resolver alguna problemática particular, ¿cierto? Esto no es voluntariado, ¿cierto? Esto se diferencia de lo que hace la universidad, por ejemplo, de programas de voluntariado donde el servicio es el protagonista. Acá tiene que haber un equilibrio entre el servicio que se entrega a la comunidad para resolver algo, ¿cierto? Pero tiene que ir planificado y equilibrado con los contenidos de un curso, ¿ya? Porque son cursos de aprendizaje más servicio o también puede ser un contenido dentro de un curso. En este caso, yo generé o hicimos un curso de aprendizaje más servicio en un ramo que se llama cartografía, un curso de cartografía de la carrera de agronomía. Em, El aprendizaje más servicio se define, ¿cierto?, como diversas pedagogías que vinculan el servicio comunitario, el estudio académico, ¿cierto?, de tal manera de que cada uno se fortalezca del otro, ¿cierto? O sea, que hay una bidireccionalidad. Aprenden los estudiantes, pero también las personas que van a estar asociadas al proyecto van a aprender. La teoría es que la interacción del conocimiento, las habilidades y la experiencia, ¿cierto?, es clave para el aprendizaje. O sea, el aprender haciendo, la experiencia, la interacción con esta realidad. Em, Bien, entonces lo importante, ¿cierto?, es que este curso permite, o este modelo permite que los estudiantes reflexionen, ¿cierto?, de la actividad o el servicio que están haciendo, ¿cierto?, lo que permite que se otorgue una mayor comprensión al contenido del curso. O sea, hay un aprendizaje más significativo de los contenidos del curso, una apreciación más amplia de la disciplina, en este caso de la agronomía, ¿cierto?, y los alcances que tiene, y un mayor sentido de los valores y la responsabilidad cívica, ¿cierto? Hay cosas que exceden los alcances del curso, que tienen que ver incluso con cuestiones valóricas y hábitos, habilidades blandas, ¿cierto? Que incluso se hacen carne acá en esto, ¿cierto? Bien, en este proyecto ocurrieron varias cosas. Acá hubo una articulación del plan de estudio de agronomía, se integraron instituciones académicas, instituciones públicas de acá del Ministerio de Agricultura, grupos, digamos, de productores, usuarios. Hubo una articulación interna, esto fue un proyecto financiado por un fondo inicial que se llamaba acá, que es de la Unidad de Responsabilidad Social Universitaria, y esto articula también con la política de vinculación con el medio que yo les comentaba, que es la nueva rama y que pretende que la universidad, la vinculación que tenga con la sociedad sea bidireccional o multidireccional, que no sea solamente difundir, sino que haya otro tipo de interacción. Eh, Bien, ¿cómo parte esto? Esto parece trivial, pero es importante. La motivación o la idea inicial de un proyecto de este tipo es importante. Entonces, yo les comento que yo llegué a la sala de clase un día, les comenté a los estudiantes de que se iba a generar este proyecto o que podíamos hacer este proyecto de aprendizaje más servicio, que esto era algo totalmente distinto a lo que ellos estaban acostumbrados a hacer como curso, porque finalmente el curso iba a ser un proyecto y no iba a ser el curso del profesor, digamos, delante explicando algo. Por lo tanto, bueno, ellos aceptaron, les gustó la idea, ¿cierto? Y empezamos a hacer una lluvia de ideas. Bueno,
¿por dónde podemos hacer un aprendizaje más servicio en este contexto de la cartografía, que en el fondo es un curso que pretende que los estudiantes tengan la formación básica para fluir con datos geográficos, con sistemas de información geográfica, partir un poquito con teledetección, como la primera parte de todo esto de las tecnologías de la información geográfica. Entonces, bueno, todos los estudiantes manifestaron un interés en que les gustaría apuntar hacia los pequeños productores hortícolas. Y dijeron, no, nos gustaría aplicar estos conocimientos en el ámbito de la producción hortícola a pequeña escala, los usuarios. Entonces, bueno, la primera idea fue decir, bueno, hagamos una georreferenciación de todos los usuarios que tienen invernaderos, que producen plantas, que venden. Busquemos también las personas que demandan esas verduras, esa hortaliza, y encontrémoslo en un mapa interactivo donde se puedan encontrar, algo así. Esa fue como la idea inicial. Pero bueno, siguiendo esta metodología de aprendizaje más servicio, quisimos, digamos, hacerlo bien y buscamos un socio estratégico. Entonces ya teníamos una idea como algo para presentarnos, ¿cierto? Estaba este contexto del aprendizaje más servicio y buscamos a la institución pública que estaba ligada a esto, que era el Instituto Nacional de Desarrollo Agropecuario, que fue nuestro socio estratégico, el INDAP, acá en Chile, que es una institución que se encarga de fomentar, ¿cierto? Y de tener políticas que apoyen emprendimientos de este tipo, de gente que tiene invernaderos, que hace siembra, que siembra papas, ¿cierto? Entonces hay incentivos para instalar estos invernaderos, para mejorarlos, para capacitarse, eso es más o menos lo que hace INDAP. Entonces, bueno, nos juntamos con ellos, tuvimos una reunión, hubo un diagnóstico más aterrizado, ¿cierto? Nos dijeron, mira, esa idea que tienen ustedes en realidad está bonita, pero creemos que hay otras cosas que podrían ser más interesantes, como por ejemplo, tener una base de datos donde nosotros podamos estimar el porcentaje de ocupación de la infraestructura de los predios para saber cuánto les queda libre, como para poder orientar nuestras políticas y decir, bueno, si la gente tiene predios que están en realidad más ocupados, no hay mucho espacio, las políticas debieran priorizar, digamos, mejorar y tecnificar lo que hay, ¿cierto? Si es viceversa, si era por el contrario, a lo mejor, claro, había que promover, crear nuevos invernaderos, etcétera. Entonces, bueno, a partir de toda esa reunión, nosotros sacamos esa idea, presentamos el proyecto, los chicos lo presentaron, esto se fue adjudicado y empezamos a ejecutar el proyecto. Y el curso se transformó en la ejecución de un proyecto. Nos transformamos en una especie de equipo. Entonces, bueno, el objetivo de este proyecto fue generar un indicador espacial de la tasa de ocupación de los predios de uso hortícola en la interfaz urbano-rural de la comuna de Punta Arenas y un indicador de proyección de crecimiento. Queríamos a lo mejor llegar a algo que dijera característica de los usuarios en torno a sus proyecciones de crecer. Bien, entonces, claro, la metodología que nosotros aplicamos fue acá donde empieza a ocurrir el curso, ¿cierto? El curso se trata de empezar a usar datos geográficos, de entender lo que son las proyecciones cartográficas. Así que bueno, desde el día uno que se empieza a ejecutar la metodología, luego de adjudicar el proyecto, planificarlo todo, ¿cierto? Empezamos a meter manos con herramientas de sistema de información geográfica, ¿cierto? Trabajando con QGIS. Acá hicimos un mapa de calor primero para identificar todos los usuarios que tenía identificado el INDAP, ¿cierto? Para ello el INDAP nos pasó a nosotros simplemente una base de datos, una planilla con coordenadas donde estaban los usuarios, que era lo que ellos tenían. Entonces, bueno, nosotros la transformamos a un dato geográfico, ¿cierto? La importamos, generamos un mapa de calor, empezamos a hacer un análisis de qué grupo piloto podríamos tomar, porque bueno, eran 200 usuarios en la comuna, no íbamos a poder abarcar todo, así que nos enfocamos en 20 usuarios. Entonces, ahí con análisis, discusión, tratamos de identificar 20 que estuvieran más o menos cercanos a Punta Arenas, con ciertas características, que no fueran predios tan pequeños, hasta que llegamos a nuestro grupo objetivo. O sea, la primera etapa fue definir cuál era nuestro grupo piloto y para eso ya utilizamos un montón de herramientas de sistemas de información geográfica, pasamos por proyecciones, datos, sistemas de referencia de coordenadas, etcétera. La etapa 2 fue la digitalización de los predios, ¿cierto? Esto fue un ejercicio, en realidad un proyecto que no apuntaba a un algoritmo complejo ni nada, sino que a cosas simples que pudieran abarcar los contenidos del curso y que lograran generar este objetivo que habíamos planteado.
Entonces utilizamos, bueno, el Quick Map Service, ¿cierto? Dentro de QGIS para poder visualizar los predios. Los chicos empezaron a digitalizar los límites, ¿cierto? A la infraestructura por separado. Empezaron a hacer los cálculos de la superficie, ¿cierto? Bueno, acá también aplicaron criterios de fotointerpretación para poder, digamos, hacer esta digitalización. Igual hubo reuniones con INDAP para que nos dijeran qué les interesaba realmente que nosotros levantáramos, y una serie de cosas antes de empezar la digitalización, ¿cierto? Igual hubo también un tema de criterios, de definir criterios de fotointerpretación. Em, Posterior a eso, se empezó a trabajar, ¿cierto?, con el cálculo de parámetros geométricos, ¿cierto? El típico cálculo de superficie, de perímetro, ¿cierto? La superficie de cada polígono, la superficie predial, poniendo atributos categóricos como si era infraestructura o si era el espacio libre. Como ya teníamos si era libre o infraestructura y teníamos la superficie, pudimos determinar el porcentaje de ocupación, ¿cierto?, de cada uno de los polígonos o de la infraestructura, y finalmente la total, que era nuestro primer objetivo, ¿cierto?, decir cuál era la tasa de ocupación de la infraestructura respecto a la superficie predial de cada uno de los predios, que eso ya aquí se logra, ¿cierto? Después generamos una encuesta que tenía dos partes, para caracterizar los usuarios. O sea, acá los estudiantes fueron a visitar o trataron de visitar a todos, no pudieron, hicieron al final 9 encuestados, y fueron a visitarlos con dos encuestas. Una que categorizaba todas sus infraestructuras, si tenían los servicios básicos, si tenían riego tecnificado, qué tipo de cultivos tenían, si tenían invernadero, gallinero, todo lo que permitía caracterizar y nos generara información que pudiese ser útil para esta categorización de la proyección del crecimiento y para tener una base de datos más robusta. También hicieron una segunda parte de esta encuesta que la generaron a través de la plataforma Cobo Toolbox, ¿cierto? Para verificar qué eran esos polígonos que ellos habían digitalizado, si era un invernadero, si era un gallinero, si era una bodega, si era la casa, si era una siembra exterior. Entonces, a partir de eso sacaron fotos, georreferenciaron y finalmente lo que hicimos fue combinar, por supuesto, a través de uniones de tabla, como para ir comentando todos los contenidos prácticos que se fueron pasando acá, ¿cierto? Se unieron estos datos, o sea, obviamente se adaptó la planilla de Excel y esta planilla que salía del Cobo Toolbox para poder unirla, ¿cierto?, a nuestra base de datos geográfica, y ahí generar una base de datos completa que tenía ya como 50 atributos, ¿cierto?, y que nos permitía a nosotros tratar de lograr el segundo objetivo, que era la proyección de crecimiento. Eh, para esta proyección de crecimiento, en realidad nosotros acá, piensen ustedes que esto ocurre todo en un semestre, fue todo muy rápido, bien difícil en realidad, fue harto esfuerzo, así que no nos quisimos complicar mucho con esta proyección de crecimiento, de decir qué era bueno o qué era malo, porque no nos compete a nosotros, era muy difícil, creo que excedía lo del curso, pero sí quisimos combinar, ¿cierto?, información que estaba contenida en nuestra base de datos, y dijimos, bueno, veamos, preguntémosle a las personas qué creen ellos que quieren, qué proyecciones tienen de crecimiento. Entonces, algunos respondieron que no tenían proyecciones de crecimiento o que no se lo habían planteado a ese momento. Nosotros dijimos, bueno, eso es la primera categoría. Esas personas aún no se han planteado ningún tipo de crecimiento. A otras personas respondieron que querían crecer en superficie, otras que querían tecnificar y modernizar lo que tenían, y otras que querían ambas, crecer en superficie y tecnificar. Entonces, bueno, ahí tenemos el siguiente árbol de decisión. Después dijimos, combinémonos con el parámetro de porcentaje de ocupación. Entonces, aquellos que querían crecer en superficie y además tenían una superficie, una ocupación menor o igual al 50%, entonces tenían categoría 2. Si no, eran categoría 3. Y así con cada una de las categorías. O sea que finalmente nosotros generamos 7 categorías que, más que una proyección de crecimiento, eran categorías que agrupaban usuarios con, eh, digamos, una proyección específica y una característica de ocupación específica. Obviamente acá detrás de esto está
trabajo con las tablas de atributos, ¿cierto? De seleccionar y ir asignando nuevos valores para categorizar, reclasificar, ¿cierto? Consultas espaciales para poder ir identificando cada una de estas categorías, y así. Acá están los resultados, ¿cierto? Esto es la base de datos, que en el fondo fue algo que se trató de transmitir en el curso, que fue algo que quedó, creo, muy bien interiorizado por los estudiantes, que los datos geográficos en el fondo tienen dos partes, tienen una parte espacial, tienen una parte temática y que ambas están ligadas y que todo lo que está en la base de datos, la parte temática se puede visualizar en el mapa, que se pueden hacer distintas cosas con los atributos y crear nueva información y que bueno, y que es un elemento cognitivo, ¿cierto? Que darle un poco el valor a lo que significa el dato geográfico, porque entender un poco de que cuando uno trabaja en el territorio y trabaja sin un dato geográfico y ve todos los datos en una planilla de Excel, por ejemplo, o en una planilla convencional, algo le falta a nuestro cerebro, ¿cierto? Y eso es la gracia que tienen los datos geográficos, que cuando lo vemos en el espacio, estas dos partes, hay un elemento cognitivo que nos permite a nosotros entender mejor lo que ocurre ahí, ¿cierto? En el fondo ese fue uno de los conceptos que se trató de meter con este proyecto. Acá están las distintas cosas que se pueden visualizar, acá están las proyecciones de crecimiento. En realidad, cuando uno trabaja mucho en este tipo de cosas, para uno esto no ya es como trivial, ¿cierto? Pero en realidad para alguien que está aprendiendo, entender de que todo lo que está acá contenido en esta base de datos puede visualizarse acá, en realidad como que cierra todo. Cuando los estudiantes vieron esto, que era lo que lograron, y dijeron, oh, ahora podemos ver las distintas categorías y entender qué significa cada uno de esos colores, en realidad creo que fue un aprendizaje bastante significativo. Realmente entendieron que era una base de datos geográfica y la potencialidad que tiene. Bueno, acá hay distintas cosas que se pueden hacer con la base de datos, que también esto fue entregado al INDAP, ¿cierto? Ellos tampoco tienen esta base de datos, les pareció interesante, toda esta información no la podían visualizar y ahora la pueden visualizar. Ahora hay que ver cómo se puede escalar a nivel regional, es un próximo desafío. Eh, Ahí, por ejemplo, si tienen riego tecnificado, se puede mapear. Si los usuarios se consideran agroecológicos o no, que es un concepto que está muy de moda hoy día y que es interesante empezar a monitorearlo, la agroecología, ¿cierto? Y así. Acá hay algunos de los productos que hicieron los estudiantes, ¿cierto? Mapas, se le entregó a cada usuario un mapa con sus coordenadas para que lo tengan como referencia, así que tienen que postular algún proyecto, ¿cierto? Lo tengan ahí en su infraestructura. A nuestro socio estratégico se le hizo un póster, ¿cierto? Con, con los resultados también. Esto también es otro aprendizaje, ¿cierto? Diseñar algo, hacer los mapas con mapas referenciales, es todo lo que yo hubiese pasado en una clase tal vez no tan interesante, ¿cierto? De hacer mapas. Acá está la actividad de cierre, la actividad de cierre donde los estudiantes, ellos, se presentaron a la comunidad, a los usuarios, a la autoridad de acá en la universidad, al público en general, ¿cierto? Los resultados de su proyecto, la metodología, vinieron gente, de los propios usuarios que fueron encuestados, autoridad de acá en la universidad, nuestro socio estratégico, el INDAP. Fue una actividad que resultó bastante bien, fue bastante interesante ver a los estudiantes desempeñarse, tenían bastante miedo de hacerlo, pero bueno, también es otro de los aprendizajes de esta metodología, ¿cierto? Enfrentarse a esa etapa. Eh, También fue muy interesante ver la experiencia de los estudiantes cuando fueron a encuestar a los propietarios, a los usuarios, porque aprendieron in situ muchas cosas. Ahí ocurre esto de la bidireccionalidad, ¿cierto? Aprendieron qué es lo que cultiva la gente, qué riegos tienen, qué fertilizantes utilizan y un montón de cosas. Y bueno, y aparte a todos los invitaron a tomar un tecito, un matecito y quequito y otras cosas. Bueno, cerrando. Eh, ¿Qué creo yo que es bueno qué es lo que generó este curso? O sea, de haber hecho 19 clases, 19 semanas de clases, que es un curso convencional acá en un semestre en la carrera de agronomía, acá esto cambió totalmente, hubieron 19 sesiones de trabajo de un proyecto. Adicional a esto se generaron 4 reuniones con el equipo regional de INDAP en la oficina de ellos, que nos sacaron de la universidad. Hubieron 2 capacitaciones de aprendizaje más servicio para los estudiantes y para mí, del equipo de la Unidad de Responsabilidad Social Universitaria.
hubo que postular un proyecto, hubo que ejecutarlo, hubo que rendir un proyecto real. Por lo tanto, tuvieron que enfrentarse a procesos de compra, contratación. Los estudiantes se autocontrataron para elaborar las encuestas, así que también hubo ahí otro incentivo extra. Eh, Generación de informes, tuvieron que hacer diseños de impresión, de tratar con imprentas, hacer mapas en tamaño real. Fueron a 9 visitas de campo, hubo coordinación y ejecución de actividades de cierre, que también no es fácil hacerlo, reuniones de trabajo extraordinarias, o sea, esto fue más allá de las clases, tuvimos que juntarnos fuera de las clases, incluso todavía seguimos trabajando en algunas cosas. Dentro de los contenidos que se vieron en el curso, de manera, igual se hicieron un par de clases convencionales, pero la mayoría fue aprendizaje más servicio y aprender haciendo. Y los contenidos que ocurrieron de manera casi natural fueron la representación de la Tierra, datos, proyecciones, sistemas de referencia coordenada, conceptos básicos de cartografía, los datos geográficos, modelo raster y vectorial, los sistemas de información geográficos, conceptos básicos, digitalización, fotointerpretación, cálculo de parámetros geométricos, ¿cierto? Consultas espaciales, geoprocesos, lo típico, ¿cierto? Pero todo en este contexto. Lo bueno de esta metodología, dentro de mis conclusiones, ¿cierto? Es que los estudiantes ganan en comprensión de los contenidos. Yo creo que versus a otros cursos que hice de este mismo antes, eh, los estudiantes ganaban mucho más en mecánica, con una planificación, con las típicas guías que uno tiene, los ejercicios prácticos que se hacen, ciertos laboratorios, la mecánica crece. Y la mecánica eh, es importante, pero yo creo que es mucho más importante la comprensión. La mecánica se adquiere con la práctica, pero la comprensión o el aprendizaje significativo de para qué sirve algo, bueno, creo que es mucho más importante. O sea, si yo tuviera que decidir perder en mecánica y ganar en aprendizaje, yo sin duda que iría por este lado. El estudiante adopta una actitud ideal, o sea, el estudiante que uno tiene en este tipo de metodología es el estudiante ideal, porque es el estudiante que requiere buscar el conocimiento para lograr un objetivo. Es como cuando uno se plantea hacer una mesa y empieza a buscar tutorial en YouTube y uno está concentrado totalmente. Esto es lo mismo, el estudiante busca los conocimientos necesarios para lograr un objetivo, y es lo que hablábamos al inicio, ¿cierto? Esto como el enfoque más constructivista, el estudiante es el que tiene que aprender. Eso sí, es un arma de doble filo porque como no tenemos la cultura, hay estudiantes que se escapan más que otros, pero bueno, así es en el fondo esto del constructivismo. El estudiante es el que tiene que ser el responsable de su aprendizaje. El aprendizaje se basa en el hacer, los estudiantes se reconocen en un rol. Acá aparecen los roles que uno empieza a conocer cuando trabaja, ¿cierto? Porque aparece el que es más líder, el que es más capo para hacer diseño, el que gestiona mejor, el que articula mejor, el más técnico. Entonces, como que se adelanta ese proceso, también es interesante. La bidireccionalidad o la multidireccionalidad realmente ocurre, los estudiantes aprendieron de los usuarios, aprendieron del equipo del INDAP y viceversa, los usuarios aprendieron de los estudiantes y el equipo de INDAP aprendió de nosotros. Eh, Hay un aprendizaje que excede los alcances del curso. Acá hay un aprendizaje que tiene que ver con frustrarse, que las cosas no resulten, con llevar adelante algo y una idea y que ésta se concrete, llevarla a término, cosas que en realidad muchas veces se dice que la universidad hacen, pero es muy difícil meterlo en un currículo. Y acá realmente ocurre. Para mí también fue un desafío interesante porque me sacó de la rutina. Creo que uno en los años, yo ya llevo 10 años casi acá en la Universidad de Magallanes, y finalmente esto de la universidad es bastante caótico. Uno tiene que hacer muchas cosas, te va agarrando la máquina y uno termina haciendo el mismo curso, cuesta actualizar y esto realmente a uno lo saca de la zona de confort y también lo somete a un desafío nuevo, y yo también aprendí un montón de acá de esto. Lo menos bueno, no hay cultura de los estudiantes. En realidad yo creo, es como partir de la presentación, mi percepción es de que todavía la educación es bastante conservadora, todavía no se entiende esto de que el profesor no es el encargado de aprender y hay que tratar de empujar ese vuelco. Requiere una dedicación y esfuerzo mayor. Esto sí es harto trabajo. En realidad, ahí hay que ajustar las políticas institucionales para dar más facilidades para la implementación de estos cursos, porque en realidad es un trabajo extra. Eh,
Desafíos, es difícil evaluar esto, porque es como sale lo convencional, uno no sabe cómo evaluarlo. Entonces, hay que trabajar en las rúbricas adecuadas para los procesos, para este trabajo en equipo, qué sé yo. Y bueno, y hacer rúbricas, la metodología no es difícil, pero hacer una rúbrica que calce bien es muy difícil. Esto requiere también tener material complementario. Esto es importante igual llevarlo de la mano con guías, pero no las guías que uno tenía por un curso convencional. Esto tiene que ser específico para el aprendizaje más servicio. Es como, sería un error llevar lo que uno hace convencional a esto. Es como cuando uno empezó a hacer clases virtuales y trataba de hacer las clases virtuales como las hacía presencial. Son mundos distintos. Entonces hay que tratar de ajustarlo. Por último, y para terminar, yo creo que esto de las tecnologías de la información geográfica, entiéndase sistema de navegación satelital, sistema de información geográfica, percepción remota, y el aprendizaje más servicio tienen una potencialidad importante. Yo creo que se puede hacer mucho, ¿no? No sé si todas las disciplinas tienen esta potencialidad. Yo pienso que hay muchas que sí, y a lo mejor no soy quien para decir que esta tiene más, pero yo por lo menos visualizo que esto es muy implementable en el marco de las tecnologías de la información geográfica y tiene muchos beneficios, porque no solamente es, creo que articula temas de educación, sino que también empiezan a surgir temas de investigación, de proyectos, tesis, así que creo que tiene muchos beneficios en este ámbito.